la introducción respectiva, para los que se suman y para el registro después de este video, ahí estamos. Bueno, saludarlo a todos los a los que continúan y a los que se están sumando a esta transmisión de este seminario virtual número 2, que es parte del programa de preparar los porotos. Jorge, programa de frutales de INDAP, financiado por el gobierno regional. Ya tuvimos a 3 expertos en 3 otros berries y ahora vamos a dejar a Marina Gambardella. Para quienes no la conocen, ella es profesora titular de la Universidad Católica de Chile, es doctora ingeniera agrónoma, trabaja hace más de 25 años en diferentes temas relacionados con la producción de berries y es directora del programa de mejoramiento genético del frambueso, a través del cual se obtuvieron las primeras variedades chilenas de esta especie. Fue directora del programa de diversificación productiva del sector agrícola de la región de Aysén mediante desarrollo tecnológico y comercial de especies de berries. Este programa se llevó a cabo durante el periodo 2016 al 2019. Recordar que las preguntas las pueden dejar en el chat y las va a canalizar Jorge y hacérselas llegar a Marina. Ya, Marina, adelante, se ve perfecto. Perfecto, ojalá que también se escuche. Los saludo a todos. Antes que nada, sé por ahí que se han sumado algunos de mis agricultores, la señora Guillermina, don Juan Carlos, en fin, les mando un especial saludo a todos los agricultores con los cuales me tocó compartir durante el proceso en que nosotros trabajamos en la región de Aysén. Así que un abrazo gigante. Lo que quisiera comentarle hoy día son algunos aspectos sobre el requerimiento nutricional del frambueso. Debo decir que, yo trabajo con el frambueso y voy a mostrarles algo que tiene que ver en el fondo con un approach no de una especialista, por eso quiero hacer algunas aclaraciones previas, porque no es mi especialidad la parte de requerimientos nutricionales, pero les voy a contar un poco cuáles han sido mis experiencias y específicamente en la región, porque tengo algunos análisis de suelos que les voy a mostrar y con las recomendaciones en cada caso. Y voy a también hacer un aspecto general de los requerimientos lo más fácil posible para poder abordar la fertilización que nosotros podríamos hacer de base, ¿ya? Entonces, yo he adaptado un poco las recomendaciones que hace Juan que sí es especialista, Juan Hirzel de Línea, y que me di cuenta que en la presentación de Ivette también ella trabaja en conjunto con Juan, y les voy a mostrar que en el fondo Juan propone, esto es una adaptación en el fondo, propone que la extracción de la planta, la extracción de cada uno de los nutrientes más importantes del frambueso está basada, ¿verdad?, en un factor que ha sido calculado. Este es un factor calculado en relación a las necesidades que tiene un cultivo dependiente del rendimiento esperado, ¿ya? Dependiente de los rendimientos. O sea, evidentemente mientras mayor es el rendimiento de una planta, mayor va a ser la extracción de cada uno de los nutrientes que nosotros estemos analizando. Entonces, aquí, por ejemplo, ponemos el rendimiento para lo que son kilos por hectárea de nitrógeno, ¿ya? Ponemos el rendimiento esperado en toneladas por hectárea por un factor que ha sido calculado en distintas condiciones más controladas del cultivo, que se multiplica por 10. ¿Ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, requerimos un rendimiento o estamos apuntando a un rendimiento de 8 toneladas por hectárea, tendríamos que pensar que el requerimiento de nitrógeno en kilos por hectárea va a ser de 80, ¿ya? Y así sucesivamente. De hecho, yo he hecho el cálculo considerando 8 toneladas por hectárea. Y consideré 8 toneladas por hectárea no
por una cosa fortuita, sino que porque considero que en las condiciones actuales que tiene el cultivo en la región de Aysén, nosotros deberíamos aspirar a unas 8 toneladas por hectárea aproximadamente, en un inicio, ¿ya? Probablemente más adelante podríamos pensar en subir esos rendimientos. O sea, el frambueso aproximadamente en nuestro país tiene ese rendimiento promedio general, pero es bajo, es un rendimiento relativamente bajo. Nosotros deberíamos aspirar a rendimientos mayores. Yo no sé si ustedes ya en la región han recaudado algunos datos en relación a esto, pero yo sería conservadora por ahora y tratar de aspirar a unas 8 toneladas por hectárea. Me parece que considerando las condiciones climáticas de la región sería un buen rendimiento, ¿ya? Entonces, en ese contexto, las dosis de nitrógeno que nosotros deberíamos aplicar, esto pensando en un aspecto general sin haber primero hecho un análisis de suelo, ¿ya? Y después vamos a ver un poco qué es lo que ocurre cuando nosotros efectivamente vemos cuál es la disponibilidad en el suelo específico, porque todos los suelos son distintos, ¿ya? Entonces, eso seguramente mis antecesores ya lo habrán dicho en varias oportunidades. Entonces, vemos que los requerimientos de nutrientes, de cada uno de los nutrientes, va a ser de 80 kilos por hectárea, 48 de P2O5, esto es para la aplicación de fósforo, obviamente. La dosis de K2O va a ser de 96 kilos por hectárea, y así todos estos factores multiplicados por 8 toneladas, que es el rendimiento que yo estaría aspirando, ¿ya? Si nosotros queremos aspirar a un rendimiento mayor, tenemos que aplicar entonces la fórmula y considerar que esta va a ser la demanda que va a tener el cultivo. Pero aquí hay algunos pequeños detalles, porque en el fondo hay que considerar la demanda del nutriente, ¿ya? En este caso estoy considerando, por ejemplo, en el nitrógeno, y nosotros le vamos a restar el suministro de nitrógeno del suelo y la eficiencia de aplicación. O sea, supongamos que nosotros tenemos una demanda de 150 kilos, por ejemplo, si nosotros le estamos aplicando 60 kilos de nitrógeno, estoy haciendo un ejemplo específico, ¿ya? Si nosotros vemos que el suministro que tiene el suelo después de haber hecho un análisis del suelo y tener ese dato, nosotros tendríamos que aplicar 90 kilos que sería digamos, la resta entre lo que se requiere y el suministro, ¿ya? Entonces tendríamos 90 kilos de déficit. Sin embargo, hay que ver, digamos, también cuáles serían los factores de eficiencia de aplicación. Entonces, la eficiencia, este valor, nosotros deberíamos, digamos, dividirlo por la eficiencia de aplicación. En este mismo ejemplo, si nosotros consideramos una eficiencia de aplicación entre 30 a 50%, entonces nosotros tenemos nuevamente 150 menos 60 va a ser igual a 90, que sería lo que vamos a requerir, pero con una eficiencia que va entre 30 y 40, es decir, un 40%. Eso significa que yo lo divido por 0,4 y vamos a tener que, tendríamos que aplicar 225 kilos de nitrógeno por hectárea. ¿Qué significa la eficiencia y por qué yo divido por una eficiencia de aplicación? Porque la eficiencia de aplicación tiene mucho que ver con cómo yo estoy llevando el cultivo. Si, por ejemplo, yo voy a hacer aplicaciones en el fertirriego, que sería mediante el agua, el suministro hídrico, ¿verdad? Que yo puedo ir inyectando fertilizante al sistema. Entonces,
yo voy a tener una alta eficiencia, por lo tanto, ese valor de 0,4 me va a subir a mucho más, ¿ya? También tiene que ver con el estado de desarrollo del cultivo. Si son, digamos, cultivos que no han tenido un buen desarrollo, que las raíces no han cubierto todo el camellón, como nosotros hemos visto en algunas fotografías anteriores, entonces yo voy a castigar y voy a aplicar un menor porcentaje o voy a irme entre 0,6 o 0,4, etcétera. O sea, la eficiencia tiene que ver con el desarrollo de las raíces, con el tipo de suministro que yo voy a hacer, si lo voy a hacer a través del riego, si lo voy a hacer solamente aplicando por el costado, ¿verdad?, del camellón, o si lo voy a hacer en la preparación del suelo, que es lo que se hace en un inicio, ¿ya? Pero en el fondo estos factores tienen que ver con varias consideraciones. Todo esto puede sonar un poco complicado, pero en el fondo vamos a ver que con algunos ejemplos después que no es tan difícil y hay ciertos tips que uno tiene que conocer para que efectivamente podamos tener una buena dosificación de los nutrientes que vamos a aplicar. ¿Ok? Bueno, en el fondo es siempre importante, y esta, digamos, esquema yo lo pongo aquí, porque es importante mirar muy bien el sistema radicular que nosotros tenemos para que también tengamos una buena, digamos, decisión en cuanto a los nutrientes que vamos a ir aplicando. Lo primero es saber, ¿verdad?, que las raíces de la frambuesa se distribuyen básicamente en los primeros 30 a 35 centímetros del suelo, ¿ya? Y tiene que tener un ambiente bien aireado y además de buena aireación, por eso que hacemos los camellones, ¿verdad? Les damos una condición bastante favorable para que se produzca este desarrollo de raíces. Pero súper importante también tener un buen suministro de agua, ¿ya? Entonces, toda la parte radicular de la planta tiene que estar con una humedad adecuada, para lo cual siempre yo he sugerido que se haga con un monitoreo constante, sobre todo si nosotros tenemos mulch puesto sobre la planta, o sea, sobre el camellón, que es algo recomendable por el control de malezas y por muchas otras razones. Entonces, si nosotros tenemos mulch, nosotros estemos permanentemente levantando un poquito el mulch y metiendo la mano para saber y conocer la humedad del suelo, porque la difusión de los nutrientes se va a producir justamente en la medida que nosotros tengamos un buen ambiente húmedo en las raíces para que estos nutrientes puedan ingresar a la planta, ¿ya? Entonces, el aspecto nutricional no puede ir digamos, disociado de lo que es también un buen control de la humedad del suelo. Consideren además que el mulch, muchas veces uno tiene, y yo me di cuenta también conversando con los agricultores, que a veces tenemos digamos, nos olvidamos, ¿verdad?, que el mulch, claro, protege de muchas cosas, tiene muchas ventajas, pero también hay que considerar que no siempre, ¿verdad?, es capaz de absorber el agua de la lluvia, y eso hace que nosotros tengamos que tener un control y, por supuesto, un sistema de riego que nos permita llegar a las condiciones que la planta tiene debajo del mulch, ¿ya? Eso. Bueno, lo que yo les quería comentar es que en el fondo lo importante, sobre todo antes de una plantación, en la primera instancia, es hacer un análisis de suelo, ¿ya? Y los análisis de suelo en general nos van a indicar
con diferencias en cuanto a los distintos laboratorios. Yo he usado incluso los mismos colores a los cuales uno va a leer el análisis de suelo, ¿ya? En que normalmente los elementos que están en exceso los pueden poner con este color. También se indican cuando hay alto nivel de algún elemento, cuando está bien, que es medio, un nivel adecuado de nutrientes, y cuando está bajo se señala con un amarillo. ¿Ya? Esto es en los análisis de suelo que uno normalmente realiza, ¿ya? Entonces, ojalá que antes de que ustedes vayan a hacer o planificar una plantación, hagan un análisis de suelo y lo envíen, ¿verdad?, a una muestra que realmente los laboratorios, los distintos laboratorios que existen en el país, dan las indicaciones cómo hacer ese muestreo, pero en general es relativamente sencillo, ¿verdad? Lo que uno hace es tomar una muestra representativa de estos 30 centímetros donde está ubicada normalmente la raíz, haciendo como una mezcla, ¿verdad? Mezclando bien unos 20 submuestras. Más o menos eso es lo que indican los especialistas para enviar a hacer este análisis de suelo. Y como digo, en cada laboratorio normalmente uno se contacta con ellos para que hay diferencias en cuanto a cómo pueden ser enviadas estas muestras y cómo deben ser colectadas estas muestras para que efectivamente tengan una buena realmente representación de lo que está pasando en cuanto a nutrientes en el suelo. ¿Ya? Normalmente uno debe sacar la cubierta vegetal que está en la parte superior y después tomar estas 20 submuestras de cada muestra general, que es la que vamos a enviar a los laboratorios. Aquí yo puse algunos ejemplos que yo ya les había anunciado como de resultados de análisis de suelo con sus respectivas recomendaciones, ¿ya? Por ejemplo, esta es una agricultora en Valle Simpson, ¿ya? Y tiene en general unos pH relativamente bajos, ¿ya? Cuando el pH es bajo, nosotros podemos tener algunos problemas digamos, que se atrapan algunos elementos, específicamente el hierro. Entonces es necesario subir un poco estos pH y se suben con cal, ¿ya? Entonces las recomendaciones que están para esta agricultora que está en Valle Simpson, que es como representativa un poco de la zona no húmeda de la región de Aysén, estaría indicado, ¿verdad?, una aplicación de cal para subir el pH y así no producir alguna interferencia con elementos como por ejemplo el fierro, ¿ya? Entonces, la dosis de fertilizante que está aquí en estos ejemplos es digamos, aproximada para que sea simple aplicarlo. O sea, no se hizo exactamente, pero lo que se pide también es en saco de superfosfato triple, en kilos de P2O5 y así. O sea, está indicada como para llegar y aplicarla en 1000 metros cuadrados de cultivo, ¿ya? Justamente considerando que la mayor parte de los agricultores en la zona no tienen grandes extensiones, pero obviamente tienen que aplicarlo en las condiciones de cada caso. Entonces, para esta agricultora se le consideró una aplicación de cal que debe realizarse antes de la plantación, no se puede realizar con la plantación. Esta es una corrección del pH del suelo que debe hacerse con anticipación. Idealmente se hace en la preparación de suelo y una vez más, y
idealmente también en la preparación de suelo del otoño anterior a la plantación, porque si vamos a plantar en primavera, entonces hacerlo en otoño, ¿ya? Después están entonces las aplicaciones de fósforo. Fíjense que el fósforo es suficiente, ¿verdad? O sea, perdón, es deficiente en lo que está ahí. Entonces se dice 17 kilos por 1000 metros cuadrados, que es lo que se está de alguna forma recomendando, ¿ya? En fin, yo creo que estos cuadros que idealmente a ustedes les lleguen para que puedan tener alguna indicación, como también ir balanceando lo que es el resultado de vuestro análisis con los resultados que puedan tener ustedes, ya de estos análisis y lo que ustedes pueden tener en sus resultados. Otro ejemplo es ya zona más húmeda, en la zona cercana a Puerto Aysén, en la costa Mañigual, en la señora Dubina, que también se le está indicando la aplicación de cal para corregir, como dije, un pH relativamente bajo, y nuevamente hay una escasez de fósforo, por lo cual se indica una mayor. En este caso es realmente muy deficitario en fósforo, ¿verdad? Entonces se le indica una mayor aplicación de fósforo y así, ¿verdad? Aquí está el superfosfato triple indicado en 1,25 sacos y el saco considerando 50 kilos de cada saco, ¿verdad? En fin, estas serían más o menos las indicaciones del caso de la señora Eduvina, que ha tenido también buenos resultados en base a estas aplicaciones generales que yo estoy indicando, pero como digo, es algo que debe hacerse caso a caso. Y por último, en el caso de don Juan Carlos Fournel, que pienso que está por ahí escuchando nuevamente, aquí en todos los casos, digamos, hay un alto contenido de materia orgánica, lo cual es bueno, y también hay que considerarlo como un buen aporte de nitrógeno, ¿ya? La materia orgánica no solo nos permite, esa es una buena ventaja de lo que son los suelos que ustedes tienen, ¿ya? Pero no solamente es una buena proporción de estructura en el suelo y de aireación del suelo, sino que también es una buena estructura, o sea, es un buen aporte de nitrógeno que muchas veces no es considerado. Así que ojo con eso, porque en general las aplicaciones de nitrógeno que se están recomendando son relativamente bajas, ¿ya? Ok, esta sería entonces como 3 ejemplos que me parece interesante que ustedes tengan en el sistema. Ahora, yo tampoco soy tan partidaria, bueno, escuchaba recién a Ivette hablar sobre las aplicaciones foliares, ¿ya? Mi recomendación en general es hacer aplicaciones al suelo, primero en la preparación de suelo una vez que uno va a hacer la plantación y después las aplicaciones que vamos a ir haciendo en forma paulatina durante todo digamos, el cultivo, pero lo ideal sería, ¿verdad?, hacer una preparación de suelo en base, como dije, a las técnicas, o sea, a los análisis de suelo que uno tiene, pero después sería lo mejor tener un sistema de riego y de fertirriego usando, ¿verdad?, Venturis y sistemas que pudiéramos utilizar para inyectar el fertilizante en el sistema de riego, ¿ya? Pero si eso no es posible o si no tenemos, tampoco va a ser grave, digamos, porque tenemos opciones, podemos hacer algunas aplicaciones iniciales, digamos, en la plantación y después ir monitoreando
un poco las deficiencias que pueden irse presentando en el cultivo para ir corrigiéndolas, ¿ya? Entonces, para saber un poco cómo monitorear estos distintos nutrientes durante el cultivo, hay algunas tips que también son interesantes y vamos a ir viendo síntomas, ¿ya? Para que ustedes también puedan identificar qué es lo que puede estar pasando en el cultivo y cuáles podrían ser los elementos que estarían siendo deficitarios en cada caso. Entonces, hay una primera indicación que nosotros sabemos que dentro de la planta hay algunos de los elementos que son más móviles y otros que son menos móviles o que se traslocan en forma más dificultosa dentro de la planta. Entonces, de esa forma vamos a poder primero tener una primera aproximación a qué es lo que yo me espero que ocurra en la planta. Por ejemplo, los síntomas de deficiencia de estos nutrientes se desarrollan primero en las hojas maduras, o sea que nosotros vamos viendo que las hojas más grandes, las hojas más antiguas, se van a ir produciendo los problemas. Y por el contrario, de todos estos nutrientes, ya todas las deficiencias que se van a ir observando en el cultivo, las vamos a ir viendo en las hojas más nuevas, ¿ya? Entonces, eso ya es lo primero que tenemos que identificar para poder saber y que el cultivo nos hable, porque el cultivo nos puede ir hablando de lo que está faltando y lo que está, digamos, en forma correcta. Entonces, el nitrógeno es un nutriente, de verdad, que es muy importante para el crecimiento de la planta y, digamos, tiene importancia en cuanto a la fuerza del crecimiento que tienen los brotes. También las raíces se van a desarrollar mucho mejor si hay un adecuado suministro de nitrógeno. La producción de flores y reserva de yemas también tiene que ver con el nitrógeno, o sea, este es probablemente el elemento más importante desde el punto de vista del requerimiento de rendimiento, ¿ya? Porque el nitrógeno, o sea, si no hay nitrógeno, no tenemos siempre una planta más pequeña, más débil y con menos potencial de rendimiento. Así que el nitrógeno es sin duda el elemento más importante que nosotros tenemos que considerar. Pero ojo, porque no todo lo que uno le pone en exceso es bueno, ¿ya? Y seguramente Nelson, aunque yo no tuve oportunidad de ver su presentación, se los ha dicho porque en las frutillas es muy frecuente ver excesos de nitrógeno. Entonces, el nitrógeno tiene que ser adecuado y además parcializado en los momentos de mayor crecimiento. Las deficiencias se van a ver con una palidez de la hoja, o sea, la planta completa va a tener un color de tipo así verde limón, pálido, un verde pálido, no es una hoja con un color bien notorio, ¿verdad? Y como es un elemento móvil, lo que nosotros vamos a ver normalmente es una palidez en las hojas más antiguas primero y después se va trasladando prácticamente rápido a toda la planta. La planta se ve de una coloración menos intensa, de un verde menos intenso, ¿ya? Aprovecho entonces de decirle que la aplicación, o sea, el nitrógeno, aparte, digamos, uno puede deducir claramente de la importancia que tiene, en qué periodo va a ser más importante. Por supuesto que en todo el periodo de crecimiento y hasta el periodo de floración. En ese momento, todo el acompañar la planta con un buen suministro de nitrógeno es importante porque toda esa parte de la fenología y del desarrollo del cultivo, el nitrógeno es fundamental. Entonces la deficiencia se ve como clorosis, falta de vigor, hojas pequeñas y brotes alargados. Y hasta estas partes en que nosotros podemos ver también que
las flores no se desarrollan bien cuando no tienen suficiente nitrógeno, ¿ya? También tenemos que decir que el exceso puede producir otros problemas, ¿ya? Desbalance sobre todo con otros nutrientes, como por ejemplo el calcio, ¿ya? O sea, si ustedes hacen crecer muy rápido una planta, rápidamente van a haber otros problemas porque todo tiene que ser armónico en el caso del abastecimiento de nutrientes. Vamos a tener un desbalance productivo, favorecer el desarrollo de hongos, y es que todo esto es en el caso de exceso de nitrógeno, ¿ya? Entonces, por eso que es bien importante establecer claramente cuáles son los requerimientos del cultivo y los suministros que ustedes están dándole en sus inicios y después en las aplicaciones que vienen a continuación. El fósforo, ¿ya? Que también dentro de la planta, a pesar de que en el suelo no es un elemento móvil, pero dentro de la planta también va a tener síntomas que son bastante característicos, y yo he puesto aquí los síntomas más frecuentes porque son síntomas que seguramente ustedes están acostumbrados a ver, ¿ya? Entonces, en frambueso, la deficiencia aparte de estar asociada, ¿verdad?, a un menor crecimiento de raíces, porque el fósforo tiene la importancia de mejorar el crecimiento de las raíces, tiene un fuerte componente de desarrollo en raíces, también la floración, por supuesto que una planta que tiene buenos balance nutricional va a tener una mejor defensa contra las plagas y las enfermedades, ¿ya? Y también el fósforo tiene importancia en la acumulación de las reservas para la siguiente temporada. Por lo tanto, también aquí la aplicación de fósforo, si nosotros la vamos a hacer mediante fertirriego, vamos a aumentar digamos, los aportes de fósforo en las últimas fases del cultivo, ya después de, digamos, durante la floración y después de la floración, y especialmente digamos, después de la cosecha, para que la planta vaya entrando en receso y vaya acumulando nutrientes en la caña. También el exceso puede traer problemas de antagonismos con algunos otros elementos, por lo tanto tampoco se pretende, digamos, que nosotros tengamos exceso de fósforo. El potasio, ¿ya?, también se presenta en las hojas más antiguas, ¿ya? Pero el potasio tiene importancia también en un mejor vigor de la caña, pero está muy relacionado con la fruta. O sea, así como el fósforo habíamos hablado de que es importante fundamentalmente para el desarrollo de raíces y se asocia a ese factor, el potasio se asocia especialmente en términos del sabor y la firmeza de los frutos, ¿ya? Aumenta la eficiencia del uso de agua, tiene, digamos, aumenta la resistencia a condiciones de estrés, lo que puede ser muy interesante también en el fondo para lo que son los cultivos en esa zona, y aumenta la resistencia para el frío invernal. Así que, nuevamente, todo lo que, digamos, en términos del desarrollo del cultivo, especialmente en la cuaja, y todo el desarrollo de la fruta, va a ser súper importante una buena administración de potasio. ¿Y cuáles son los síntomas de las deficiencias? Ustedes las van a ver en las hojas más grandes y que se empiezan a poner, digamos, con un borde quemado y además un grado de amarillez, ¿verdad?, que se va produciendo entre las venas, ¿ya? Pero uno de los aspectos bastante característico de esto es que las hojas se acucharan, ¿ya? Y eso en frambuesa es bastante fácil de observar.
Bien, el tema del calcio, ya, el calcio también es un elemento importante en frambuesa y en general, especialmente en frambuesa, porque siendo un fruto de frambuesa tan perecible, lo que nosotros tenemos es que mejorar la firmeza del fruto para poder efectivamente hacer una menor pérdida en cuanto a daño después de la cosecha, ¿verdad? O sea, la fruta firme obviamente nos mejora todo lo que es la calidad de la fruta, específicamente en cuanto a firmeza. Entonces, el calcio va a mejorar la calidad de la caña, mejora la cuaja, el calibre y la firmeza del fruto. O sea, este es un elemento que está muy asociado a la firmeza del fruto. Aumenta la resistencia a enfermedades y plagas y mejora la calidad de post cosecha. Pero en este caso, a diferencia de los otros elementos que habíamos visto, se ve la deficiencia como una especie de digamos, de encarrujamiento en la punta de la hoja y en las hojas más nuevas, ¿ya? Se ve con claridad como que la hoja, probablemente también Nelson les habrá mostrado, como un tipo abanico, como que la hoja no se desarrolla en toda su extensión, sino que se queda así bloqueada, ¿verdad? Los folíolos de la hoja, porque está obviamente considerando que es una hoja compuesta, entonces los folíolos quedan como encarrujados, también a veces con un borde más bien quemado, ¿ya? Y es posible verlo en las hojas más nuevas, a diferencia de los otros elementos que habíamos visto, ¿ya? El exceso de calcio puede inducir deficiencias de magnesio y potasio y por lo tanto tampoco es bueno, es justamente un factor que hay que calibrar, pero nada, tendríamos que en el fondo observar claramente las plantas para poder determinar cuáles son estas sintomatologías, ¿ya? Esto es otro elemento importante, por supuesto, todos los elementos de los cuales hemos hablado tienen importancia en cuanto a todo el desarrollo de la planta, pero aumenta la intensidad del color verde de las hojas del magnesio, por lo tanto, también ahí uno puede confundir a veces esta sintomatología de deficiencia con la deficiencia de nitrógeno. Sin embargo, si uno se acerca más a la hoja y también tiene, como es moderadamente móvil, entonces vamos a ver hojas más nuevas con el problema, ¿ya? Es decir, este problema también se produce como unas hojas un poco más chicas, un poco más acucharadas, y lo que es bien característico es que las venas permanecen verdes, pero todo el resto se pone de un color más verde claro, verde pálido. Entonces, acercándose a la planta uno tiene mayor conciencia, ¿verdad?, de que las plantas tienen un síntoma de deficiencia de magnesio y no de una clorosis generalizada como es el caso del nitrógeno. El fierro, que también puede tener a veces, no tanto porque haga falta en el suelo, sino que básicamente esta deficiencia de fierro es también muy característica. Yo he elegido algunas de las deficiencias que son más típicas, pero es básicamente por pH muy altos, o sea, que podrían interferir y atrapar el fierro en el suelo, entonces también es fácil observarlo porque produce este color muy, muy, muy característico que es una coloración verde limón y con las venas un poco más marcadas. Yo, bueno, ya Florencia sabe que me había gustado
presentarles también un programa de fertirriego, pero se los puedo quedar debiendo porque en realidad la parte de fertirriego no alcancé a desarrollarla en esta oportunidad y se los puedo quedar debiendo cuando me toque hacer la otra presentación. Yo se los prometo para que ahí veamos cuál puede ser una buena alimentación de todo lo que es la parte digamos, considerando un suministro general y cómo ir parcializando el suministro en el fertirriego, ¿ya? Y con qué productos también que tienen que ser de mayor solubilidad que los que acabo de mencionar. Perfecto, Marina, te vamos a cobrar la palabra entonces. Te vamos a recordar para el próximo martes. Sí, no hay problema. Muchas gracias por la presentación. Siempre es bueno, fue bueno porque cada uno de los presentadores como que abordó distintos temas y siempre es bueno ir viendo los síntomas para ver cuál es la deficiencia. Sí, yo lo que no comentaba es que yo no soy muy partidaria de los análisis foliares, ¿ya? O sea, depende de eso mucho de cada obviamente los análisis foliares tienen una utilidad bastante grande, pero a mi juicio entre que tú sacas el análisis foliar, que tienes los resultados, que todo realmente tú ya tienes que actuar. Entonces, por eso que me gusta que reconozcan un poco cuáles son los pequeños problemas que se pueden presentar efectivamente en el cultivo y ir haciendo una observación más que un análisis foliar, ¿ya? Los análisis foliares son bien de momento. Y bueno, uno se puede apoyar en ello, sin duda, pero yo creo que, digamos, conociendo mejor el cultivo es mejor, ¿ya? Y conociendo mejor el suelo que uno tiene también es mejor. Sí, de todas maneras. No sé si Jorge anda por ahí o ya lo perdimos. Ahí está. No, sí, ya estamos ok. No, agradecer nomás la presentación y no tengo ningún comentario, por lo menos acá en el chat, no figuran consultas o dudas. Y nada, muchas gracias, Marina, por tu presentación. Ya, chiquillos. Gracias, Marina, y nos vemos el próximo martes. El próximo martes, ok. Ya. Ahí vamos a Un dar saludo para sí. todos. Ahora Muchas sí. gracias. Bien, Gracias a todos los que se quedaron hasta esta hora. Gracias ahí. Aquí están los chicos. Aquí está Don Juan también. Aquí estamos el equipo desde Coyhaique. Muchas gracias. Perfecto. Saludos a todos los que se conectaron. Eduardo sigue ahí todavía, ¿no es cierto? Eduardo. Aquí está, mira, saludos. Eduardo, bien, Eduardo. Levanta la mano la señora Julia San Martín. Se lo levanta Eduardo ahí. Chao, Ivette. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos el martes. Chao a todos, chiquillos. Chao, Gracias, chao. gracias. Chao.